Ana, Alejandro, Saraí, buenos días. Vania, Yosel, Sarabia, buenos días. Sayago, Elis, María Belén, Sánchez, Cristian, Rosy, José, Elizabeth, buenos días. Eliana, Laime, Cuba, Luciana, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Uy, tengo copete. Ya. Daniela, buenos días. Pasión, buenos días. Oli, Cielo, buenos días. Ya. ¿Listas? ¿Listos? Vamos a comenzar con nuestra práctica. Bien, empecemos. Dice, las células madre representan una de las herramientas más prometedoras de la medicina regenerativa moderna, gracias a su capacidad única de convertirse en distintos tipos celulares del cuerpo humano. ¿Mm? Queda bastante clara la idea fundamental de esta lectura. Las células madre, como concepto, representan nuestro tema central. Y lo que el autor quiere que sepamos acerca de estas llamadas células madre ¿m? Es que resultan de un enorme beneficio en términos médicos. ¿M? Ahora, una consulta. Cuando dice una de las herramientas más prometedoras, ¿eso qué te quiere decir? Que hoy en día el uso de estas llamadas células madre es una realidad, es decir, ya se viene implementando sin mayor problema, o el hecho de llamarlas prometedoras nos está insinuando que estamos todavía en una etapa de preparación. Bueno, esperaba comentarios. No hay problema, a ver, sigamos. Ahí está, así es. Sí, yo también tengo la impresión de que estamos hablando de una etapa preparativa en relación a las llamadas células madre y que todavía no se han implementado dentro de la práctica médica usual. ¿M? Entonces podemos más bien suponer que se encuentra en una etapa de estudio. Se les dice, profe, pero yo creo que da a entender que ya se usa. Ya. Mm, entiendo, pero una pregunta, Celis. ¿Dirías que ya se implementó dentro de la práctica médica usual? Porque eso es a donde yo quiero apuntar con estos comentarios. Si ya es de lo más habitual el empleo de las llamadas células madre. Ajá, justo a eso me refiero. Tengo la impresión de que el autor nos está insinuando de que no estamos todavía en una etapa en donde las células madre ya tienen un uso acostumbrado o habitual en el campo de la medicina. La palabra prometedora, eso me está sugiriendo, ¿no? La idea de que podemos esperar grandes beneficios de estas células madre, pero que aún no forma parte habitual de la práctica médica. Ahora, esto implica pues que existan razones, ¿no? Y de eso se va a hablar justamente después. Vamos a ver qué más nos cuenta el autor. Esta propiedad les permite participar activamente en la reparación de tejidos dañados por enfermedades, lesiones o incluso el envejecimiento natural. A diferencia de tratamientos convencionales, las células madre pueden generar nuevas estructuras biológicas desde cero, lo cual las convierte en una alternativa terapéutica especialmente relevante para patologías neurodegenerativas, cardiovasculares y también enfermedades conocidas como autoinmunes. Bien, el tono sigue siendo el mismo.
la intención es hablarnos de las enormes ventajas, de los enormes beneficios de estas llamadas células madre dentro del campo de la medicina. Por esta razón, su uso se encuentra en estudio constante mediante ensayos clínicos que buscan demostrar su eficacia y seguridad. Entonces, es una herramienta clínica, pero que sigue siendo objeto de estudio. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una aplicación que compromete a partes muy delicadas del cuerpo. Por ejemplo, se dice en el mismo texto, patologías neurodegenerativas. ¿Mm? Se me ocurre en una enfermedad que seguramente ustedes ah, han oído, el Alzheimer, ¿m? Para la cual todavía no existe una cura. ¿M? No, todavía no. Celis acaba de lanzar la siguiente pregunta. Profe, ¿podemos afirmar que la intención del autor es que las células madres se vuelvan una práctica habitual en la medicina moderna? Tengo la impresión de que no va por ese rumbo lo que estamos leyendo. Tengo la impresión de que el autor más bien quiere que reconozcamos por el momento dos cosas. Primero, la enorme ventaja potencial que nos ofrece el uso clínico de las llamadas células madre. En el campo de la medicina, sus usos son muy prometedores. ¿M? Pero por otro lado, quiere que manejemos con pinzas esto, porque estamos hablando de que su aplicación compromete a zonas muy delicadas del organismo, cerebro, corazón, el sistema inmunológico, y por esa razón se hacen muchos estudios todavía. Dice, ve, por esta razón su uso se encuentra en estudio constante, con la intención de demostrar su eficacia y seguridad. Sin embargo, y aquí viene la noticia, digamos, negativa, el entusiasmo que rodea estas terapias no ha estado exento de controversias. El empleo de células madre embrionarias ha despertado intensos debates bioéticos, debido a que su obtención implica la manipulación de embriones humanos. Entonces, esto es lo segundo sobre lo que el autor está llamando nuestra atención. ¿M? Hay pues controversia acerca del empleo clínico de las células madre y en principio una controversia de naturaleza moral o ética. Como se dijo en el propio texto, el uso de estas llamadas células madre implica la manipulación de embriones. ¿M? La manipulación de embriones. ¿M? Entonces, esto ya de inmediato dispara las alertas. ¿M? ¿Cuán correcto es que en nombre de una enfermedad queramos usar las llamadas células madre si esto involucra el empleo de embriones humanos? ¿Mm? A ver, ¿qué más nos dice el autor? Además, el uso no regulado de estas terapias plantea riesgos médicos importantes, como la posible formación de tumores o reacciones inmunológicas adversas. Ahora, yo pregunto, ¿por qué aún no está regulado el uso de estas terapias? ¿No creen que se deba a que justamente los estudios no han llegado, pues, a un punto definitivo? Como no existe una comprensión plena acerca de las células madre y en especial sobre las implicancias de su aplicación, como no hay pues un conjunto de investigaciones que de forma tajante nos digan esto es lo que podemos esperar, esto es lo que debemos tener en cuenta, como no existe todavía eso, es razonable que se nos diga que no exista tampoco una regulación sobre estas terapias. ¿M? Y eso es lo que acaba de contarnos el autor, ¿no? Además, el uso no regulado de estas terapias plantea riesgos médicos importantes, como la posible formación de tumores o reacciones inmunológicas adversas. ¿M? Ante todo esto, los especialistas subrayan la necesidad de aplicar tratamientos, pero dentro de marcos clínicos aprobados, que garanticen protocolos seguros y resultados verificables, evitando la difusión de promesas terapéuticas sin base científica. ¿M? Hay que tener pues mucho cuidado, hay que actuar con mucha cautela cuando se trata de darle un destino médico, darle un uso clínico
a las células madre, hay que ser muy cautelosos, muy prudentes. ¿M? No es tan simple el asunto. Hay todavía una fuerte controversia en torno a su uso. El desarrollo futuro de terapias con células madre dependerá no solo de los avances biotecnológicos, también de un acceso equitativo a sus beneficios. Países con mayor inversión en investigación están trabajando en bancos celulares, en edición genética y en plataformas de medicina personalizada, mientras se enfrentan a desafíos como la estandarización de las técnicas. A propósito, ¿a qué les suena estandarización? ¿Variedad? ¿El uso variado de cosas? ¿O al contrario, uniformidad? Una vez más lanzo la pregunta. ¿A qué les suena la palabra? Exacto, uniformidad. École. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de la uniformidad técnica? Porque estamos hablando de cumplir con ciertos requisitos o protocolos, de ajustarnos a ciertas normativas. Y yo asumo que en el campo de la medicina es fundamental que esos protocolos sean pues homogéneos y que no importa de qué país hablemos, la técnica en cuestión que implique o que involucre el uso de estas llamadas células madre se ajuste también a esos protocolos únicos, ¿m? A esos procedimientos homogéneos o únicos. ¿Te imaginas que cada país tenga sus propias regulaciones respecto del empleo de estas células madre y que sus técnicas igualmente se ajusten de forma arbitraria al antojo del terapeuta, al antojo del especialista? Mm. No, definitivamente esto acarrearía demasiados problemas. Y justamente por eso el autor habla de estas cuestiones en el texto. Uno de los desafíos, dice, es la estandarización de las técnicas. Eso me sugiere que no existe, pues, hoy en día una estandarización de las técnicas asociadas al empleo de las células madre. Mm. La reducción de costos, la evaluación de riesgos a largo plazo. ¿M? Y esa evaluación será cada vez más complicada si las investigaciones no prosperan. ¿M? Hay también una cuestión clínica de por medio. Tiene que haber un trabajo de investigación previo que respalde todas estas conclusiones en favor del uso de estas células bajo ciertas condiciones. Bien, y ya para terminar, para que estos avances se conviertan en soluciones reales, será indispensable una articulación responsable entre la ciencia, la ética y las políticas públicas. Solo así se podrá asegurar que el potencial regenerativo de las células madre, miren cómo el autor usa la palabra potencial. En las primeras líneas usó la palabra prometedor, ¿no? Repito que el potencial regenerativo de las células madre impacte positivamente en la vida de millones de personas. Ahora, nada nos cuesta imaginar que como se encuentra pues en etapa de estudio para tratar de mejorar cada vez más y más su eficacia y evitar cuanto sea posible esas secuelas o esas consecuencias terribles como los tumores, ¿m? Nada nos cuesta imaginar pues que existen las llamadas pruebas de ensayo, ¿no? Y que hay muchas personas que participan de esas llamadas pruebas de ensayo para ver cómo reaccionan sus cuerpos, para ver si las investigaciones van por buen camino. ¿M? Bien, entonces hemos terminado nuestro texto número 1. Como también saben, este texto viene acompañado de una gráfica y la gráfica, por supuesto, contiene también mucha información que puede resultar de utilidad, ¿no? Que puede ser de interés para alguna de las preguntas. Así es que tienen 3 minutos para decidir sus respuestas. Exacto, exacto, Llanos. Pienso que esa sería una mejor forma de resumir la intención del autor, de resumir el texto. Mm,
hablar pues sobre las células madre, sus ventajas y las dificultades que enfrenta hoy en día la aplicación de estas llamadas células madre en la implementación de técnicas o terapias de regeneración, ¿no? Sí, eso está mejor, eso está mucho mejor. Ahora sí, repito, 3 minutos. Pasados esos 3 minutos, les comparto las respuestas. A ver, acabo de leer un mensaje de Sayago. Dice, en la 3 las alternativas B y E son iguales. A ver. No me he dado cuenta. 3, pregunta 3. Sayago tiene razón. Es cierto, son dos opciones idénticas. Vamos a cambiar la alternativa a enano para que no exista esa igualdad, ¿ya? Que la alternativa enano acabe con C. Que la alternativa enano, si me están escuchando, Sayago se percató, se dio cuenta de que en la pregunta 3 hay dos opciones idénticas, bueno y enano. Y acabo de sugerirle, sugerencia válida para todos, para todas, que vamos a corregir la alternativa enano. La alternativa enano dice compatible, incompatible, compatible, incompatible. Esa última debe de ser compatible también, ¿ya? Enano compatible, incompatible, compatible.
Compatible. Incompatible. ¿Ya? Esa última conviertan la de incompatible en compatible. Bien, y con eso entonces solo habrían alternativas distintas. El tiempo se agota. Recuerden que solo tienen 3 minutos. Interesante. Mm, 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 mm. Dice más. 20. Es lo mismo. A ver, aquí hay este. ¿Así? A ver, Diana me acaba de hacer notar que ya existe una alternativa compatible, incompatible, compatible y compatible. Ah, qué cólera. Uy, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Que las dos últimas sean incompatibles. ¿Mm? Yusel propone otro cambio, que en vez de corregir la uno, o perdón, la última, cambiemos la primera. O sea, que la alternativa enano se mantenga tal como acaba, pero que en vez de empezar por compatible, que empiece por incompatible. Sí, me parece adecuado. Estoy de acuerdo con usted, Yusel. Entonces, que la alternativa enano diga lo siguiente. Incompatible. Pero un momento. O sea, serían. A ver, a ver, a ver. No, 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 está bien. Sayago tiene razón. Sayago tiene razón. O perdón, Yusel tiene razón. Que, que la alternativa enano conserve la última letra como estaba y cambiemos la primera letra. Cambiemos la primera letra. Mm. Aunque, Celis, lo que estás proponiendo también vale, ¿ah? No hay problema. Mm. Enano, entonces, que diga, esta es una propuesta de Celis. Hice, 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 hice. Esa es la propuesta de Celis para la alternativa enano. Hice, hice. Mm. La propuesta de Yusel es I, I, C, I para la alternativa enano. Mm. Ambas son propuestas válidas porque ya no se repetiría, ¿no? Ya no se repetiría, ni con avión, ni con dado, ni con casa, ni mucho menos con bueno. 30 segundos finales para el texto uno. 30 segundos finales. Y usted dice, bueno, la cuestión es que esa no sea, esa no sea la clave. Pues sí, efectivamente, esa no es la clave. Bien, 10 segundos últimos. No, lo siento, Llanos, pero no. A ver, si quieres, inténtalo, pero no creo, ¿ah? Lo que pasa es que hay una alternativa que consiste en que ustedes envíen sus mensajes en privado, pero yo ya no lo leo. Lo leería el tutor o la tutora. ¿M?
Y yo siento que va a ser incómodo tener que decirle, a ver, quiero ver los mensajes de Sayago, a ver, Sayago, te reviso, a ver, quiero ver los mensajes de Salis, a ver, Salis, te reviso, a ver, quiero ver los mensajes de Yusel, a ver, Yusel, te reviso. Entonces, eso a mí la verdad de solo pensarlo me resulta muy incómodo. Sayago dice, profe, es que ahí le mandamos las alternativas. Y con sonrisa. Bien, ¿listas? ¿Listos? Ahora sí, hora de compartir claves. En la uno, la respuesta es dado. Uno dado. En la 2, enano. Dos, enano. En la pregunta 3, la respuesta es beso. Pregunta 3, beso. Pregunta 4, la respuesta es dado. En la 4, la clave es dado. En la 5, enano. En la 5, enano. Bien, acabo de dictarles las 5 primeras respuestas. A ver, aquí hay una consulta por parte de Aragón. Ah, ya. ¿Cuál es en la uno? Dado el potencial terapéutico, las controversias éticas y los desafíos del uso médico de células madre. Clave dado en la número uno, Aragón. Y Sayago dice, hice todas bien. Buen trabajo. De nada, Aragón, no se preocupe, para eso estamos. Ya nos dice, profe, en la 2, ¿por qué no es la alternativa barco? ¿De acuerdo? Analicemos entonces la pregunta 2, alternativa barco. Dice la pregunta, en el texto, el término marcos se puede reemplazar contextualmente por, vamos a ver, busquemos la palabra marcos. Aquí está. Dice, ante ello, los especialistas subrayan la necesidad de aplicar tratamientos dentro de marcos clínicos aprobados. ¿M? La pregunta de Llanos es, ¿por qué no puede ser barco? Y la respuesta barco dice cuadros, dentro de cuadros clínicos aprobados. Ya. Ah, Llanos, te propongo lo siguiente. Imagina que originalmente no dijera marcos. Imagina que originalmente dijera cuadros dentro de cuadros clínicos debidamente aprobados, ¿no? Dentro de cuadros clínicos debidamente aprobados. Eh, Imagino que, y es la razón por la que llamó tanto tu atención la alternativa B, imagino que notarás que con la palabra cuadros, la oración sigue funcionando. Es decir, se sigue entendiendo, no hay problema. Claro, y aquí surge la pregunta, profe, a ver. Si usted mismo acaba de admitir que, colocando la palabra cuadros, la oración sigue funcionando, sigue entendiéndose bien, ¿por qué razón entonces la clave no es la alternativa cuadros? Porque, y no sé si estás de acuerdo con esto que te voy a decir, yo espero que sí, porque estaría reemplazando una metáfora por otra. En el texto, yo entiendo que la palabra marco tiene un sentido figurativo, tiene un valor figurado. Si originalmente no se emplea la palabra marcos sino cuadros, es la misma historia. Seguimos ante una palabra de valor figurativo, de valor, repito, figurativo. Profe, entonces está insinuando que si se trata de explicar qué significa un término, no conviene usar otra metáfora. Exacto, porque si se trata de explicar el significado de un término, una metáfora como sustituto no es una explicación. Una metáfora como reemplazo no es una explicación. Yo necesito un término que me sugiera algo mucho más directo y que me comunique un significado estricto. Por esa razón creo que la palabra límites es más adecuada. Y me baso en el hecho de que estos ensayos que se están haciendo, o lo que el autor llama estos estudios que se vienen haciendo respecto de las células madre,
pretenden justamente que se consiga, ¿m? conclusiones definitivas acerca de lo que podemos esperar respecto del uso de estas células, pero todavía está en veres, ¿no? Todavía está en veres. Entonces, ya contando con esos estudios definitivos, muy bien, Llanos, no se preocupe, buen trabajo. Ya contando, repito, para acabar la idea, con esos estudios definitivos, ahora sí, ahora sí, en el campo de la medicina, los marcos, no solamente médicos, sino también legales, ¿no? Los marcos clínicos serán mucho más claros, mucho más precisos, para que de ese modo, quien pretenda usar las células como parte de una terapia o técnica de regeneración, podrá utilizarlas a sabiendas de lo que debe esperar, conocedor de lo que seguramente tendrá que esperar de utilizar esa nueva técnica. En ese sentido, pues todos estos estudios le ofrecen límites muy precisos o claros a todas aquellas personas que se mueven en el campo médico y que pretendan dar uso terapéutico a las células madre. A eso se refiere, insisto, la palabra marco, a los límites a los que hay que ajustarse en este afán de utilizar las células madre como parte de una técnica o terapia. Bien, aclarado entonces eso, creo que ya podemos pasar al texto número 2, a menos que alguien tuviera otra consulta. ¿Mm? Bien, me parece que no. Me parece que no hay consultas. Ah, ya, aquí hay otra consulta. Es de parte de Diana. Dice, disculpe Diana, no había visto su consulta. Profe, en la uno, ¿por qué no sería la alternativa avión? Vamos a ver. Diana acaba de preguntar por la uno, alternativa avión. Vamos a repasar la pregunta y por supuesto la alternativa planteada por Diana. ¿Cuál es el tema central del texto sobre las células madre? Vamos a ver qué dice la alternativa avión. El uso de células madre y sus desafíos científicos, éticos y clínicos en medicina regenerativa. Ah, ya, sí, admito que es una buena opción, ¿no? Admito que es una buena opción. Científicos, éticos y clínicos en medicina regenerativa. Ah, ujú. Tú te inclinas más por el uso, Diana, ¿no? Eso es lo que estoy notando cuando comparo avión con dado. El uso de esas células madre. ¿Ah? Yo más bien, Diana, tengo la impresión de que no hay un empleo ya bien definido o bien determinado acerca de estas llamadas células madre y que estas distintas ventajas se plantean en el texto como promesas o como lo dijo el autor al final, como un potencial regenerativo. Entonces, debo repetir lo que dije desde las primeras líneas de la exposición. No es que ya se esté utilizando y de forma difundida esto de las células madres como un conjunto de técnicas o terapias. Hay sí, repito, un uso moderado, pero no se ha difundido todavía. Y en ese sentido, pues, se puede hablar más bien de un potencial, no de un uso definitivo, sino más bien de una posibilidad sobre las células madre dentro del ámbito de la medicina. Entonces, esa sería una de las dos quejas contra la alternativa avión. Destaca el hecho de que estas células ya se vienen utilizando y debo insistir en que en la lectura el autor más bien nos habla de estas células como partes de herramientas que nos ofrecen una promesa terapéutica en el campo de la medicina regenerativa. Y esto se ratifica en las últimas líneas cuando se dice, solo así se podrá asegurar que el potencial regenerativo impacte positivamente, ¿no? Impacte positivamente. Entonces, estas cosas expresadas a futuro descartan el hecho de que hoy en día, pues, sea una práctica habitual
o que en la actualidad o en el presente sea una práctica de lo más frecuente. Esa es una de las quejas. La otra queja que no es tan importante, pero valía la pena decirlo, es el hecho de que hay debate en torno a todo esto. ¿M? Hay un debate en torno a todo esto. Y ese debate, esa controversia, sí, se menciona también en el texto número uno. Y en la alternativa dado también se expresa esta idea del debate o de la controversia. Ese concepto no forma parte del texto A. Es cierto que en el texto A se menciona la palabra desafíos, lo cual es cierto, ¿m? Pero nota que jamás se menciona el concepto del debate, de la discusión o la controversia que ha generado el uso de las células madre, justamente porque implica, según sabemos, la manipulación de los embriones humanos. En ese sentido, la alternativa dado, diría, pues es un tanto más completa que la alternativa avión, porque sí rescata el concepto de la controversia o el debate. Entonces, esas son las dos razones por las cuales desaconsejo marcar la alternativa avión, jovencita. A ver, ¿qué más? Estoy esperando a ver si es que Diana tiene algún comentario adicional o si es que alguien quiere hacer alguna consulta aparte. De nada, Diana, no se preocupe. Sigo a la espera, tal vez alguien quiera preguntar algo más. Me parece que ya no. Ya, me parece que ya no. Entonces, ahora sí ya podemos pasar al texto número 2. Bueno, como ya saben, para el texto 2 les doy como siempre pues un tiempo para que ustedes lo trabajen en solitario, ¿no? 7 minutos para el texto 2. ¿Ah? Pasados esos 7 minutos, comentamos entre todos los contenidos del texto 2, tanto avión como bueno, ¿no? Ambas lecturas. Y después ya pasamos a comparar las respuestas. Son las 9:20, entonces 9:27 hablamos grupalmente sobre el texto número 2, ¿de acuerdo? 7 minutos a partir de ahora.
Bien, ya son las 9:27. Vamos a, vamos a hablar entonces sobre los textos avión y bueno. Avión y bueno. Como sabemos, la discusión que se puede uno imaginar existe entre los textos avión y bueno gira en torno a la reciente ley 3233-1, ¿m? La cual se puede resumir del siguiente modo, que el uso de los baños se decida según el sexo biológico, que el uso de los baños públicos, obviamente, ¿no? El uso de los baños públicos se regule según el sexo biológico, ¿no? Mm. Entonces, para resumir, en eso consiste la ley número 32331. Ahora, si le preguntamos al autor del texto A cuál es su posición respecto de esa ley, él pues está de acuerdo. Es decir, ante la posibilidad de que alguien declare que el sexo, biológico no debe ser el criterio que determine a cuál de esos baños deba ingresar yo o pueda ingresar yo, el autor del texto A diría, lo siento, pero así tiene que ser, porque sólo así podremos efectivamente proteger a los niños y a los adolescentes, ¿no? Porque sólo así, repito, podremos garantizar la protección de los niños y los adolescentes. ¿Mm? Autor, no te entiendo. O sea, ¿qué pasaría si más bien el criterio no fuera el sexo biológico, sino más bien la identidad producto de la autopercepción? ¿Estás insinuando que si así fuera, los niños y adolescentes correrían peligro? Pues prácticamente sí. Esa es la insinuación. ¿Mm? Prácticamente, repito, esa es la insinuación. Pero también es cierto que esa es la percepción de los papás, de las mamás y de la gente dedicada a la educación, dice el autor del texto A. ¿Mm? Si tú le preguntas a una mamá, a un papá, si tú le preguntas a una profesora, a un profesor, esto es lo que normalmente ellos sienten, que un baño público debe ser empleado según el sexo biológico, porque de no ser así, entonces de inmediato surge este temor, ¿ah? La posibilidad de que un hijo mío, una hija mía, pase por una situación realmente espantosa, realmente desagradable, realmente trágica, ¿no? Como lo es la violación o el abuso, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la cual el autor nos ofrece una lectura que claramente está en contra de que los baños públicos sean usados en función de la autopercepción. Y por lo mismo el autor está más bien a favor de esta reciente ley cuyo número es 32331, que el baño se utilice en función del sexo biológico, ¿no? Y no de la identidad autopercibida. Pero si le preguntamos al autor del texto B, él tiene una visión distinta. Él más bien considera que esta ley, que ya sabemos en qué consiste, que el uso de los baños públicos se regule por el sexo biológico, ¿m? Esa es la ley. En el texto B, más bien, se tiene una percepción distinta de esta ley. No se la interpreta como una herramienta de efectiva garantía de seguridad para niños o adolescentes. Se lo ve más bien como un mecanismo excluyente de cierto sector de la comunidad peruana, de cierto sector de la sociedad peruana. ¿M? Se lo ve más bien como una norma que excluye a cierto sector de nuestra comunidad.
Aquí acabo de leer un comentario. Pasión Roninel dice, así es, ¿no? Así es. Tal vez debí comenzar por preguntarles a ustedes, jovencitas, jovencitos, ¿ustedes están en contra o a favor de la ley 3233-1? Y ya saben en qué consiste esta ley, ¿no? Que el uso de un baño público esté normado, regulado, controlado, decidido o determinado por el sexo biológico, únicamente por el sexo biológico. En eso consiste esta ley. Y repito, es bastante clara la posición del autor A. Está a favor de esta ley, sus contenidos están a favor de esta ley. Sus razones las conocemos bien, acabo también de resumirlas. En cuanto al texto B, es fácil de adivinar que el autor está en contra de esa ley, porque cierto sector de la comunidad nacional interpreta esta ley como una herramienta de exclusión, ¿m? Como una forma de atentado en contra de sus derechos. ¿M? Así es como perciben esta llamada ley 3233-1. Pasión, Roninel acaba de expresar, bueno, supongo que lo expresó hace un buen rato, pero dice que está en contra, ¿no? Está en contra de esa ley, ¿no? Está en contra de esa ley. A ver, me gustaría escuchar más comentarios, ¿no? A ver, ¿quién más se anima a expresar si está a favor o en contra de la ley 3233-1? Llanos también está en contra. Ah, no, está a favor, ¿no? Oh, a ver, dice, yo concuerdo con el autor del texto A. Ah, ya, entonces sí. Estás a favor, ¿no? A favor de la ley. Ya no está a favor de la ley. Cielo también está a favor. Santiago también está a favor de la ley. Sánchez también está a favor. Elizabeth también está a favor. Alejandro también está a favor. Kiara admite que ese tema le parece muy controversial, pero también está a favor. Está a favor. Mm. A ver, si entendemos bien, si entendemos bien. Imaginen que ah, sin cambiar absolutamente mi apariencia, tal como estoy, me acerco al baño público de las mujeres. Obviamente hay dos puertas, ¿no? Mujeres, hombres. Me acerco al baño público de las mujeres y entonces abro la puerta de ese baño público. ¿Eh? Por lo que entiendo, y la mayoría está a favor de esa ley, ustedes me detendrían. Ustedes evitarían que yo ingrese a ese baño, ¿no es cierto? Según lo que me han contestado, debo decir que ustedes me detendrían. A ver, aquí hay un comentario y es de Diana. Profe, yo opino que debería haber tres baños, chicas, chicos y chiques. Diana lo acaba de solucionar con un tercer baño público. Sánchez dice, puede ser. Celis dice, apoyo esa idea. O sea, un tercer baño. Pasión dice, profe, pero usted no es trans. Ya. Pero imagino, Pasión, que tú aceptarás el hecho de que vivimos en una época en donde los sujetos, eh, no obviamente todos los hombres, no todas las mujeres, pero ciertamente algunas personas sienten que su autopercepción es lo que los define, no una suma de convenciones biológicas y culturales, sino más bien su autopercepción. Tú en este momento acabas de decir, profe, pero usted no es trans, pero yo te podría decir, ¿no? Pero yo no me siento un hombre, ¿no? Yo no me siento un hombre, yo me siento una mujer. Profe, pero usted usa barba. Y yo te puedo decir, claro, yo uso barba, pero porque creo que así me veo más femenino. Creo que la barba realza mi feminidad, que es justamente como yo me siento, un ser femenino. Entonces, la pregunta era justamente para quienes están a favor de la ley. Pasión, como ya sabemos, está en contra de la ley. Pero la pregunta era,
Y ahorita Pasión acaba de matarse de la risa. La pregunta era más bien para los que están en contra y por lo tanto una pregunta que desafiaba un poco su sentir. Y yo les hice esta pregunta. Imaginen que yo estoy a punto de empujar o que ya estoy empujando la puerta del baño de mujeres y estoy como entrando, a mitad de entrar. Y esta es mi pregunta. Los chicos que están en contra de esa ley, las jovencitas que están en contra de esa ley, ¿me detendrían? ¿Impedirían que ingrese a ese baño? Siendo consecuentes con ustedes, o sea, siendo leales a sus palabras, ustedes tendrían que detenerme. Los que están en contra de esa ley tendrían que llamarme la atención, tendrían que decirme, oiga, ¿usted a dónde va? ¿Mm? Pero hasta ahora ninguna se ha pronunciado, ¿ah? A ver, Kiara dice, la verdad sí, me asustaría ver un señor entrar al baño de mujeres. Kiara, si estás en contra de esa ley, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Me detendrías? Paola Mirella dice, six. Paula dice, sí, sí me detendría. Pasión dice, no lo dejaría, obviamente. Ah, caramba. Pasión dice que no me dejaría entrar. Pasión, pensé que tú estabas a favor de esa... Ah, no, perdón, tú estás en contra, ¿no? Pensé que tú estabas en contra de esa ley. ¿Por qué no me dejarías pasar? No me digas que por mi barba, no te pases. Mi barba tiene todo el derecho de ocupar un baño. Yusel dice, en contra, no sería a favor. Sí, lo siento, Yusel, me expresé mal. Pasión está en contra. Se le dice, profe, si está en contra de la ley, tendría que dejarlo pasar. Claro, yo también pienso lo mismo. Por eso me llamó la atención que Pasión dijera, ¿no? Que no, no me dejaría. Eso es lo que dijo Pasión. No lo dejaría, obviamente. Pero eso me llamó la atención porque Pasión está en contra de esa ley y por lo tanto estaría a favor de la autopercepción. Al menos esa es la lógica que estoy más o menos suponiendo. Y Pasión dice, es que usted no es transgénero, pues. Lo que pasa, Pasión, es que hay que diferenciar transgénero de transexual. Eh, en el caso de los transgénero, es una cosa de percepción. En el caso de transexual, es una cosa de conversión. Las personas que califican como transexuales son las que no solo se perciben de un modo distinto del sexo que se les asigna, sino que además realizan o despliegan esfuerzos por una transición o una conversión. En cambio, ser trans no implica necesariamente esa conversión, no implica someterse, repito, a ese proceso de conversión. Bastaría con que yo diga, me siento mujer. ¿Mm? Me siento mujer. Estaba a punto de leer el comentario, se me escapó el comentario. A ver, un ratito, ya voy a estirar el mouse. A ver, vamos a ver. Necesito el mouse. Lo que pasa es que normalmente el mouse lo tiene el tutor o la tutora. Yo ya no manejo el mouse. Son ellos los que manejan el mouse, la programación. A ver, vamos a ver. Estaba leyendo algo y se fue. Ahora sí, de Alejandro. Dice, quiero leer en voz alta lo que escribió este César. Dice, a ver, si usted entrara a un baño público de mujeres, primero se le consultaría por qué entra a ese baño. Tal vez presenta una condición psicológica o se confundió. Si lo realiza por acoso o deseo impuro, entonces se le detendría y sería reprochado. Oye, pero César, ¿en serio piensas, perdona que te diga esto, pero qué ingenuo, ¿en serio piensas que voy a decirte en ese instante, ¿sabe qué? Deseo entrar a ese baño de mujeres porque quiero acosar a una mujer. Yo no te voy a decir eso. Pensé que el escenario hipotético había quedado claro. Yo me voy a atrever a entrar a ese baño porque voy a declarar que me siento mujer, que me percibo como mujer.
Cielo dice, si un hombre con malas intenciones se identifica como mujer y entra a un baño de mujeres, puede suceder cualquier cosa. Prefiero priorizar a los niños. Claro, cielo, pero la pregunta es, ¿cómo sabes tú? Te recuerdo que si tú me detienes en ese instante, yo te voy a decir, mira, lo siento, pero yo me percibo como una mujer. Y como yo me percibo como una mujer, yo quiero entrar al baño de mujeres. Eso es lo único que yo te voy a decir. Yo jamás te voy a hablar de mis malas intenciones. A ver, ¿qué dice Mauricio? Entonces, profe, si hay hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres, entonces, ¿puede ser Cristiano Ronaldo? ¿Puedo ser Cristiano Ronaldo? Acá no juzgamos, dice Mauricio. Lo que yo quería era presentar un escenario que pusiera a prueba sus convicciones y además que los hiciera plantear seriamente qué es lo que estarían dispuestos a hacer. He visto que varios han declarado estar en contra de esa ley y yo me pregunto, o perdón, a favor de esa ley, y yo me pregunto, ¿qué estarían dispuestos a hacer para hacer respetar dicha ley? Dice, agarra nomás, profe, el mouse. Diana, Kiara dice, sí, sí, pues, Yusel, pero una persona no lo confesaría. Sí, concuerdo. Pasión dice, pero no es así de fácil decirlo. Ser trans es más complejo. Ah, Mateo, yo me percibo como Joshua Kimmich. 3 baños es la solución, dice Diana. Mateo dice, un baño mujeres, 2 baños varones, 3 baños para especiales. Su Hailey dice, preferiblemente cada quien con su baño, profe. Cada quien que ande con su baño por la calle. Llevaré mi vacín, pues dice Aragón. Con su bolsita nomás, dice Kiara. Sánchez dice que cada cual ande con su botellita. Qué buena. Yo opino que para que un hombre entre a un baño tiene que realizar completamente su transición de género, ya que en este contexto no es así de simple. Ah, qué curioso. A ver, sigamos. Además, la ley dice que protege a los niños, adolescentes, pero ¿quién protege a las personas trans menores de edad? Sí, lo que acaba de proponer Pasión como contraargumento es bastante interesante. Existen personas trans que son menores de edad. ¿Quién protege a esas personitas? Dice Sayago, es que, profe, cada tipo de baño es adaptado para mujeres y para hombres debido a los genitales que poseen. Y si un hombre transgénero entra al baño de mujeres, también se puede sentir incómodo al momento de hacer pis. Claro, Sayago, pero ser transgénero no implica, como ya les dije hace un momento, que el sujeto se haya sometido a un proceso de conversión. ¿M? Puede tener los genitales propios de un hombre y su percepción es completamente distinta a la de los heterosexuales. Esa persona no se va a percibir como un hombre, se percibe como una mujer. A ver, dice Yusel, baño para hombres, baño para mujeres y baño mixto. ¿Mm? ¿Mm? Hay varias personas que apuestan porque todo esto se remediaría con un tercer baño. Y sí, soy de la misma idea, pero lo cierto es que en un país como el nuestro eso no es realista. Además, ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo siendo dueños de una empresa, por ejemplo, un mini market, por ejemplo, un mercado, un local, en levantar un tercer baño? ¿Ustedes dirían que es realista pensar que la comunidad de hombres y mujeres que tienen sus negocios como restaurantes y que deben brindar baños o sanitarios estarían dispuestos a crear un tercer baño, una tercera instalación? Eso no es muy realista. A mí me agrada esa solución. Y si me dan a escoger entre todas estas cosas que estamos debatiendo, yo sí apostaría por la idea de que, ya que las personas somos todos pagantes de impuestos, el Estado tiene que defender las necesidades y los derechos de todos por igual. En ese sentido, pues, las personas trans también son pagantes de impuestos, tienen todo derecho, todo el derecho de que el Estado satisfaga esa necesidad como cualquier otro ser humano que paga por ser ciudadano en un país, ¿no? Entonces, sí,
Además, este es un comentario de pasión. Además, hay personas trans que pasan perfectamente como personas cisgénero. Alejandro dice, ocasionaría gastos innecesarios. Sí, la idea de un tercer baño se sentiría de ese modo, ¿no? Como un gasto innecesario. Probablemente así se perciba, y más aún si eres el dueño de un establecimiento. Diana dice que sean pequeños nomás. Kiara dice, algunos de los chicos trans adolescentes siguen entrando al baño de mujeres. Sí, yo he sido testigo de eso, he presenciado ese tipo de cosas. ¿Mm? Ahora, miedo a mí no me ha dado, para nada. Y en cuanto al pudor, ¿será que soy poco poderoso? Pero no, tampoco me asaltó el pudor. ¿Mm? Tampoco me asaltó el pudor, para nada. ¿Mm? Ahora, yo más bien pienso lo opuesto, pienso que las personas trans, cuando entran al baño que no corresponde a su sexo biológico, yo pienso que ellos ingresan con más temor, sienten más temor. ¿M? Y por supuesto, el principal temor a que los traten mal, a que los insulten, a que los humillen. Sí, Pasión tiene razón, es miedo al rechazo. Sí, en las dos ocasiones en la que yo me topé con personas que reconocí como mujeres, pero se veía de inmediato, que eran mujeres, pero vestían de otro modo, yo las vi, no pude evitarlo, lo siento mucho, pero no pude evitarlo porque fue una sorpresa para mí. Yo vi que, en ambos casos, vi que estaban nerviosas, se notaban muy nerviosas, bueno, nerviosos supongo. En todo caso, la cosa es muy simple. Eh, Su miedo es mayor que el sujeto convencional. Su miedo es mayor que las personas convencionales. Y claro, y más aún si está lleno de hombres, como dice Pasión, mucho más temor todavía. Aragón tiene razón, el tema es complicado y yo agregaría no algo, sino muy complicado. Y claro, los temores de por medio, el acoso también es una posibilidad muy clara y las malas intenciones, sí, eso definitivamente. En definitiva, sí, estamos hablando de un asunto extremadamente complicado. ¿M? Pero aún no siendo del todo realista la propuesta de un tercer baño, es lógico en en términos democráticos. ¿Por qué? Repito, son personas que pagan impuestos. Son personas que pagan impuestos. ¿M? Y quienes pagamos impuestos exigimos, por lo tanto, que el Estado nos sirva. Como el máximo servidor público, tiene que estar al servicio de esa necesidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo correcto sería, bueno, tal vez no en todos los establecimientos, pero sí en los grandes, ¿no? No en todos, pero sí en los establecimientos grandes. A un restaurante pequeño no le vamos a exigir un tercer baño, no es muy realista, pero a un centro comercial, Totus, por ejemplo, un Metro, por ejemplo, un Megaplaza, no sé, un Plaza Vea, esos tienen un montón de recursos, un baño más, no hay problema, ¿no? Peores gastos hace el Estado. Es que no, el Estado no haría ese gasto, ¿ah? El Estado no haría ese gasto. El Estado simplemente impondría la normativa de que los establecimientos grandes deben tener un servicio especial para personas de identidad sexual no convencional. ¿Mm? Insisto, tienen un derecho válido. Pagan impuestos. Y ya que los demás sienten que su presencia es incómoda, y por otro lado, ellos sienten también que puede haber amenaza de rechazo, de discriminación de promedio, ¿m? Hay una cuestión de seguridad que no se está contemplando por ambos lados. Y en ese sentido, pues es totalmente legítimo reclamar un espacio adicional.
Mateo dice, profe, yo siento que por otro lado depende de la educación. Conozco personas que son de la comunidad LGBT, chicos, chicas, y cuando yo les pregunto a qué baño ingresas, me responden que al que, y me responden que me corresponde y me indican que no, porque él se sienta hará que todo el mundo se acople a él o a ella y también por respeto, porque sabe que otras personas no lo pueden ver bien. Ya te entiendo, Mateo. Es decir, más o menos como que se ajustan a lo convencional, ¿no? Eso es lo que entiendo por tu comentario, que aún reconociendo que están incómodos, procuran más bien ajustarse a lo convencional para no causar incomodidad. Lo que habla bien de esa comunidad, o al menos de las personas con las que tú has conversado. A ver, Sayago dice, es que también hay que pensar en lo que pueden causar, porque si se permite que un hombre transgénero entre al baño de mujeres, hay más probabilidades de que un acosador o pervertido entre el baño de mujeres, claro, ese es el mayor temor que en este instante se está ventilando, Sayago. Hace un momento, por ejemplo, yo me dibujaba como como un remedo de transgénero que jamás admitiría sus intenciones de hacerle daño a nadie, porque eso no es pues realista, ¿no? Si fuera un maldito que acude a los argumentos de que yo me percibo así, qué sé yo, pues automáticamente se entiende que hay una actitud maliciosa, pero esto a simple vista no se reconoce. Ahora, yo en este escenario hipotético lo puedo admitir, pero en la realidad, y ese es el temor de Sayago, ¿no? Que algún infeliz se aproveche de esta coyuntura, finja ser quien no es, para tener ventajas y cometer estas acciones terribles, porque además seguramente saben que en los baños no hay cámaras, ¿m? No hay cámaras. Entonces, esos espacios en donde no hay cámaras son pues espacios potenciales en donde algún maldito puede hacer de las suyas, ¿no? Bajo, repito, el argumento de que está haciendo uso de su derecho. Mm, Bueno, entonces ahora sí, comparemos claves, ¿de acuerdo? Comparemos claves. A ver, acá hay más comentarios. Ah, Alejandro, a ver, no, este es un comentario de pasión. Sí, pero la ley básicamente dice que las personas trans son acosadores sexuales. Ah, si te refieres al... Ah, claro. Lo que Pasión está proponiendo allí es que la ley asume automáticamente que todo trans es potencialmente un peligro, lo que me parece una correcta interpretación. Y es natural que una persona trans se sienta pues mortificada por esa ley, porque, insisto, la interpretación de Pasión es válida. Si la ley rige en aras de proteger la seguridad de los niños y los adolescentes, es obvio suponer que, a los ojos de esa ley, los trans son un potencial peligro. ¿Mm? Imagino que quienes redactaron la ley y quienes la hicieron regir no tenían eso necesariamente en mente, pero inevitablemente eso es lo que comunica, ese es el mensaje que comunica dicha ley. Alejandro dice, ¿así dice la ley? No, Alejandro, me parece que Pasión nos estaba diciendo a lo que se presta esa ley y se presta esa interpretación. Mm. A ver, Sánchez dice, el público interpreta eso en realidad. Hay personas malas, dependiente de su género o cómo se perciban. Exacto. Si lo dice, ser trans no es sinónimo de peligro para niños y adolescentes. Que un hombre abusador use esa excusa de me siento mujer, que hay muy pocos casos. Creo que la mayoría de adultos usa ese contexto para invalidar una identidad, pero bueno, ya. A ver, Camila dice, es puro prejuicio, las mujeres sufren más acoso por hombres heterosexuales. Eso es cierto, Camila, ¿eh? Mira, qué curioso que lo digas porque hemos contemplado todas estas escenas, pero hemos perdido de vista algo que es una obviedad. Los heterosexuales somos potencialmente más peligrosos, ¿no? Somos, y cuando se trata de hombres, con mayor razón. Que me perdone mi comunidad de hombres heterosexuales, pero yo rara vez escucho por las noticias o leo en los periódicos que hay una mujer acusada, perdón, de ser acosadora. Pasión dice, exacto, dándole la razón con este comentario a Camila. Bien, ahora sí, comparemos claves.
Pregunta número 6. ¿Listas, listos? En la 6 la clave es casa. Las implicancias que tendría la aplicación de la ley sobre la seguridad, por un lado, e inclusión en baños públicos, por otro. ¿Mm? Esa es la alternativa que mejor resume la discrepancia entre los textos avión y bueno, seguridad por un lado e inclusión por otro, ¿no? Bien, entonces esa fue la respuesta en la 6. Número 7. La respuesta es dado. Restricción prioriza. A ver, Alejandro, acá sigue habiendo un debate en el espacio del chat. Qué bacán es cuando debatimos. Ah, Llanos, en la 6, casa. Ya nos pregunta una vez más por la clave en la 6, casa. En la 7, repito, dado. En la 8, enano. En la 8, enano. En la 9, dado. Diana dice, profe, ¿usted es chique? No, Diana. Y te cuento algo más. Y no sé si esto sea de utilidad para quienes me están escuchando. Ah, y esto les va a parecer hasta irónico o contradictorio. Yo siento que dirigir nuestra atención sobre nuestra identidad es abrir una puerta hacia un problema extraordinariamente complicado. Extraordinariamente complicado. Mirarnos al espejo y preguntarnos quiénes somos. Tomar conciencia de que un nombre a veces no nos define y plantearnos la cuestión, ¿quiénes somos? O escuchar de la boca de las personas llamarnos de algún modo por nuestro nombre, nuestro apodo, lo que tú prefieras, y aún así que persista en nuestra conciencia la pregunta, ¿este soy yo? Y escarbando más a fondo y pensar que la suma de mis recuerdos, la suma de mis memorias es lo que realmente me define y luego plantearme la pregunta, ¿pero es así? Entonces, esto de la identidad como un tema de reflexión es extraordinariamente complicado. Profe, no entiendo, dijo que después de su comentario algo nos parecería contradictorio. ¿A qué se refiere? Aquí viene la parte contradictoria. Yo creo que en la actualidad todos estos asuntos relacionados con la comunidad LGBT, todos estos asuntos relacionados con la autopercepción, han simplificado demasiado el problema. El problema es mayor y que va más allá de una identidad sexual o de orientación erótica. El problema de la identidad trasciende lo erótico o trasciende lo sexual. Ahora, ¿por qué razón ha ganado tanto peso como tema de discusión en la actualidad? Porque es concreto, porque es real o porque así lo percibimos sobre todo como algo mucho más tangible. Por ejemplo, los baños públicos desatan de inmediato discusiones porque de inmediato también surge la idea, pero ¿en dónde está mi identidad de naturaleza sexual? ¿En dónde está mi identidad de naturaleza erótica? ¿En dónde está mi identidad de naturaleza genital? Llámalo como prefieras, pero esto es por, esto es el motivo por el que tanto llama la atención esta polémica o esta discusión en torno a las identidades hoy en día. ¿Por qué? Porque las hemos reducido a estos conceptos de lo sexual, de lo erótico, de lo genital, y en ese sentido ha encontrado un espacio de discusión intensa porque los percibimos como cosas concretas o reales. Pero
Yo, en mi defensa del tema de la identidad y su problemática, debo decir que es mucho más complejo y que va más allá de una prenda de vestir, de un estilo de maquillaje, de un tipo de corte, de una orientación erótica. Va mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. ¿Mm? Entonces, respondiendo a su pregunta, jovencita, no, yo no me siento chique. ¿Mm? Pero debo admitir que a mí me resulta difícil definirme a mí mismo. ¿Mm? Y creo que sería mentirle si dijera pues que llamándome chico, muchacho, señor, joven, adulto, hombre, heterosexual, sería mentirle decir que todas esas palabras simplifican el problema de la identidad tal como yo lo entiendo. Lo simplifican demasiado. Y lo cierto es que no responden prácticamente a ninguna de las preguntas importantes. Bien, dicho eso, entonces, a ver, Santiago, profe, en síntesis, este sería un tema sumamente controversial de acuerdo al punto de vista de... Sí, eso es cierto, Santiago. Eso es cierto. Diana dice, okis, profe. Bueno, dice profito. De acuerdo, Diana. Seré profito esta vez entonces. Camila dice, yo opino que tu sexualidad, tu autopercepción no es un problema. El problema son las demás personas que se atacan cuando no les afecta. Camila, estoy de acuerdo contigo, pero también debo recordarte que, aunque no percibas tu identidad como un problema, eso no significa que no sea susceptible de que se perciba como un problema, incluso desde tu punto de vista, jovencita. Tienes todo el derecho a problematizar tu identidad y a convertirla en motivo de reflexión para ti misma. Y aunque te parezca banal lo que voy a decir, incluso por mera diversión, no hay nada que le guste más a la mente que asumir problemas para convertirlos en objeto de reflexión. En cuanto a lo que dices, es cierto. Muchas veces los demás son el problema y no uno solo, y no uno mismo. Eso también es verdad. Mm. Bien, sigamos entonces con las claves. En la número 8, clave enano. En la 9, dado. Y en la 10, casa. Repito, 8 enano, 9 dado, 9 dado y 10 casa. Oye, este último comentario, Sayago, no lo entiendo. Por eso preferimos al oso que a un hombre. Al oso que a un hombre. Por eso preferimos al oso que a un hombre. Perdón, Sayago, no te entiendo ese comentario. Tal vez quieras decir que por esa razón muchas personas prefieren animales que tratar con personas. Ah, ya. Es que salió en TikTok donde se le pregunta a las mujeres si prefieren estar a solas con un oso o con un hombre. Ah, ya te entiendo. El hombre es un peligro mayor. El hombre representa un peligro mayor. Pablo tampoco había entendido. Sayago dice, y todas escogieron al oso. Claro, porque entiendo que ese pequeño reportaje que tú viste en TikTok quiso comunicar la idea de que los hombres somos más peligrosos potencialmente hablando para las mujeres, ¿no? Representamos un peligro potencial mayor, incluso comparándonos con un animal salvaje como lo es pues un oso, ¿no? Y todas escogieron al oso. Claro, sí, Diana, no te preocupes. Diana está solicitando que dicte de nuevo las claves, no hay problema. En las 6, casa. En las 6, casa. En las 7, dado. Recuerden que pueden escribir sus consultas sobre cualquier otra alternativa. Después de que yo dicte las claves, ustedes ya pueden estar consultando por cualquier pregunta, por cualquier opción. Repito, 6 casa, 7 dado, 7 dado, 8 enano, 8 enano. En la 9 la respuesta es dado, 9 dado y 10 casa. Y 10 casa.
Rachel dice, bueno, el oso no tiene en su dieta habitual a los humanos, así que sí, el oso. Es una buena razón para escoger a un oso, aunque también depende del oso, ¿no? Imagino que si escoges, por ejemplo, un panda, pues las razones son más obvias, ¿no? Los pandas son adorables. Sánchez está de acuerdo por dosis. Bien, me parece que no hay consultas acerca del texto 2. Repito, pueden formular sus consultas en el momento que prefieran. Ah, ya. Alejandro, a ver, escuche atentamente. En la 7 es dado y en la 8 es enano. 7, repito, dado y 8 enano. Bien, Diana acaba de consultar por qué en la 10 no sería la alternativa avión. Bien, repasemos la pregunta y luego la alternativa avión, ¿de acuerdo? Si una institución educativa decidiera implementar baños diferenciados solo por identidad autopercibida, según el enfoque del texto A, ¿cuál sería la postura más coherente? Te recuerdo, Diana, que el autor del texto A está a favor de la ley, está a favor de la ley. ¿M? Y esa ley implica que no se considere la autopercepción como criterio para los usos diferenciados de baños, que no se considere la autopercepción, sino más bien que se debe considerar el sexo biológico. Entonces, imagina que yo soy el autor y tengo a mi hijo en esa escuela, en ese colegio, y me entero de que decidieron implementar baños diferenciados por identidad autopercibida. O sea, acabo de enterarme que mi pequeña de 8 años está asistiendo en una escuela en donde se ha dicho que ahora puedes entrar al baño que corresponda a tu autopercepción. Y si ese profesor de sexto de primaria con sus, qué sé yo, 46 años, se percibe como mujer, puede entrar al baño de las chicas. Porque según la lógica de este reglamento hipotético, es la autopercepción lo que decide el baño que quieras usar, prácticamente eso podría pasar. Ahora, yo, insisto, como autor del texto A, ¿qué concluiría a partir de todas estas condiciones de la pregunta número 10? Pues que esto es peligroso, que esto es realmente riesgoso. ¿M? Esto abre una puerta de peligros innumerables, incontables. Entonces, jovencita, por esa razón no puede ser la alternativa A. Dice, la consideraría válida. El autor del texto A no podría calificar como válida una situación hipotética en la que el uso de los baños dependa de la autopercepción. Al contrario, la consideraría, pues, un grave error por todo el peligro potencial que estaríamos creando. ¿M? De allí que la clave sería la alternativa casa. Consideraría dicha decisión riesgosa, pues omite criterios objetivos para prevenir situaciones vulnerables. Una vez más, Diana. Ah, ya, de nada, no te preocupes. Clave entonces de la 10, la alternativa casa. La alternativa casa. Bien, a la espera de más consultas, si es que las hubiera. Creo que ya no hay consultas. Creo que ya podemos pasar al texto número 3 entonces. Texto 3. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, texto 3. Me gustaría leer en voz alta el texto 3. ¿Listas? ¿Listos? Empecemos. Dice, la contaminación por plásticos es uno de los problemas más graves para el océano hoy en día. Cada año grandes cantidades de desechos plásticos como botellas, bolsas y envases terminan en los ríos y en los mares. Este plástico no se descompone fácilmente, permanece en el océano durante cientos de años. Ese es Sayago, me emocioné. Sayago, tengo que decirte algo y seguramente ya lo saben. Yo no soy profesor de inglés.
Es más, según entiendo, ustedes tienen un profesor o una profesora de inglés. Pero te digo algo más, Sayago. Si yo fuera profesor de inglés, si yo supiera inglés, no creo que pudieran aprender inglés con una clase. No. Ustedes tienen que aprender inglés y, y me permito darles este consejo. Estudien inglés de lunes a sábado, de 1 hora a 1 hora y media, de lunes a sábado. Invéntense un horario para estudiar inglés de lunes a sábado, repito, de 1 hora a 1 hora y media. Pero ¿qué tipo de inglés tienes que aprender? No fonética. No pierdan su tiempo aprendiendo fonética, porque ustedes no necesitan hablar inglés para ese examen de admisión. Necesitan aprender a interpretar lo que está escrito en inglés, a descifrar lo que está escrito en inglés. Exacto. Y no solamente semántica, Sayago. Cuando mencionas lo del vocabulario, eso es semántica. No solamente semántica, es también sintaxis. También sintaxis. Cómo se construyen las oraciones en inglés, cómo se construyen las respuestas ante una pregunta, cómo se construyen las preguntas. Ese tipo de cosas, además de mucho vocabulario, es lo que ustedes tienen que aprender. Y cuando descarguen aplicaciones del Store, si esa aplicación quiere enseñarles fonética, no pierdan su tiempo. Dedíquense sobre todo, repito, a estudiar inglés basado en esas condiciones. Sintaxis y semántica. Montón. Hay aplicaciones, ¿ah? Que te enseñan un montón de vocabulario. Ahí está, esa es una de ellas, Duolingo. Aunque Duolingo tiene un apartado en el que también te enseña fonética. Mm, Te dice, ¿no? A ver, di esta oración y si lo pronuncias mal, te desaprueba, ¿no? Si lo pronuncias bien en inglés, te aprueba. Tiene también ese apartado. Entre sus funciones, cuenta con eso. Entonces, apenas eso puedo aconsejarles. De lunes a sábado inglés, de 1 hora a 1 hora y media. Porque si van a limitarse únicamente al poquito tiempo dentro de un horario amplio de cursos, olvídense, están repitiendo ese pésimo método de aprendizaje que arrastramos desde el colegio. Igual, ¿no? En el colegio era lo mismo. A la semana, una clase. Una clase que duraba ¿cuánto? 1 hora y media. No te pases, pues, ¿quién aprende así inglés? O mejor, ¿quién aprende así un idioma? Es absurdo. Entonces, apenas eso puedo aconsejarles. Bien, sigamos. Sigamos, sigamos. Repito, este plástico no se descompone fácilmente, permanece en el océano durante cientos de años. Como resultado, el agua se vuelve sucia y dañina para la vida marina. Muchos animales marinos sufren a causa de la contaminación por plásticos. Las tortugas a menudo confunden las bolsas de plástico con medusas y se las comen. Los peces y las aves marinas pueden quedar atrapados en aros plásticos o redes de pesca, lo que les dificulta moverse o respirar. Lamentablemente, muchos animales mueren justamente porque no pueden escapar o conseguir suficiente alimento. Para resolver este problema, las personas deben cambiar sus hábitos. Debemos reducir el uso del plástico y reciclarlos con más frecuencia. Las tiendas pueden entregar bolsas de papel o tela en lugar de plásticas. Y las personas pueden reutilizar envases. Si todos colaboramos, podemos proteger el océano y a sus animales para el futuro. Bien, me parece que es bastante clara la intención del autor. Su intención es informarnos acerca de este enorme agente contaminante que resulta el plástico y cómo, como un agente contaminante, termina malogrando la vida marina, termina destruyendo la vida marina. Entonces, me parece que esa es la intención del autor, ¿no? Ponernos al corriente o informarnos acerca del tremendo contaminante que resulta el plástico para la vida marina. Bien, ahora sí, tienen 3 minutos para sus 5 preguntas.
Quedan 30 segundos. 15 segundos finales. Y tiempo, 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 tiempo. Pero no, tome un ratito el mouse. Gracias. Ahora sí, ¿listas, listos? Clave en la pregunta 11. Casa. 11, casa. En la pregunta 12, la respuesta es casa. 12, casa. En la pregunta 13, enano. 13, enano. 14, dado. 14, dado. Y en la 15, la clave es enano. 15, enano. Pero enano, una pregunta. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Sí, ¿no? Ya. Chicos, chicas, voy a tener que editarles las claves del último texto. Ah, ya, Diana, en la 11 les estaba comentando, la respuesta es casa. En la 11, casa. Les dicto las claves de las últimas, ¿de acuerdo? En la 16 la clave es dado. 16, dado. A ver, Villarroel 14. En la 14 Villarroel es dado y en la 15 enano. Presten atención si no van a, no van a copiar. Escuchen, escuchen. Repito, en la 16 dado, en la 17 casa, 18 casa, 19 bueno y 20 casa. Bien, esas son las claves finales. Ahí está, gracias, Sebastián. Sebastián acaba de escribir las respuestas para que si es que alguien no apuntó o no escuchó bien, ahí las tienen en pantalla, en el espacio del chat. De nuevo, gracias, Sebastián. Bien, jovencitas, jovencitos, por mi parte fue todo. Hasta la próxima semana. Cuídense. Ahí está.